Ahora bueno, hemos visto un poco quiénes han triunfado, que hay que tener un poco para triunfar en el sector, que aunque sea no venir del sector, llega el turno de aterrizarlo un poco en cuáles son los perfiles que hoy más están demandando las compañías. Y para ello, la verdad que contamos con un plantel de excepción, con algunos de los ejecutivos de las empresas de headhunting más importantes en el sector. Estamos desordenados, pero no pasa nada. Me he girado. Digo, a ver, Cristina Ródenas, por aquí te tengo. Senior Partner en Page Executive, especializada en Retail, Moda y Hospitality desde 2008. Con anterioridad estuviste 7 años en el sector jurídico y financiero en Michael Page. Es formada en ESADE, IS y EC París y anteriormente pasó por Arthur Andersen. Martin Pop, que te tengo aquí en el otro extremo, es fundador y consejero delegado de Senna Executive Search, especializada en la selección y evaluación de ejecutivos en los sectores de consumo y retail, que cofundó en 2017 y a lo largo de su carrera pues, ha pasado por compañías como Nexus Executive Search y HR Consultancy. Montse Sánchez, fundadora y propietaria de la consultora Talentiam, especializada en el desarrollo de estrategias de negocio en retail y moda y en particular en la atracción, selección y formación de talento en el sector. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, pasó antes por Psicoteca antes de fundar Talentiam en 2005. Muchas gracias, Monse. Julio Collado, que tengo aquí al lado, fundador y director general de Lux Talent, consultora de recursos humanos especializada en moda, lujo y retail. Es licenciado en geografía, tenemos unas formaciones muy eclécticas, ¿no?, en esta mesa, con un posgrado en dirección de recursos humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona y empezó su carrera en Vodafone y Grupo Conecta antes de poner en marcha a Lux Talent en 2009. Y Manuel Escourido, que es profesor del Departamento de Empresa de la Universidad de La Coruña, especializado en marketing aplicado y gestión industrial. Manuel es Executive MBA por IS y es coordinador del grado de Gestión Industrial de Moda e imparte las asignaturas de Marketing y Sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. La verdad es un placer teneros. Antes de aterrizar en esto que comentábamos, de cuáles son los perfiles que más están buscando las empresas, una pregunta un poco general. Hoy que se habla tanto de hype, ¿trabajar en moda mola? ¿Quién se atreve a romper el hielo? Julio, que te tengo al lado. Empiezo yo. Pues la verdad es que sí que mola. Nosotros no paramos de recibir... Menos mal, ha habido suspiros de alivio. Sí que mola. El sector de la moda es un sector atractivo, ¿no?, para el talento. Nosotros no paramos de recibir miles y miles de candidaturas, ¿no?, casi cada semana. Sí que es un sector donde los perfiles creativos, digamos, sí que se miran, ¿no?, cuando están iniciando su carrera profesional, tal vez menos en otros sectores, ¿no?, más financieros, etcétera, no es tan atractivo, pero fundamentalmente la parte creativa y marketing, ¿no?, son relacionados con la moda, digamos, es un motor, ¿no?, de talento. ¿No estás de acuerdo, Cristina? Sí. Sí, totalmente. Desde luego es un sector que cada vez se está volviendo más atractivo, ya no solo por la gente y estudiantes de moda, sino por gente de otros sectores de banca de inversión y de compañías de sectores que hasta ahora molaban más, ¿no? Y la creatividad, la innovación, el dinamismo que ha adquirido este sector, porque con todas las amenazas que comentaba Javier antes, desde luego lo ha convertido en un sector extremadamente atractivo. Sí, incluso yo creo que también un termómetro muy claro es la de posgrados y máster que están apareciendo de gestión. O sea, siempre ha habido como escuelas de diseño que se especializaban un poco en la parte creativa, pero yo creo que ha sido el propio mercado el que ha ido exigiendo cada vez más que los profesionales de gestión también tengan un conocimiento como muy concreto. Entonces, entre que el sector es súper atractivo, que ya se está dando capacitación o formación como muy específica para el sector, yo creo que sí que se están dando como las dos fórmulas perfectas, ¿no? El talento por un lado y por otro lado que mola muchísimo. Es un sector dinámico, divertido, innovador, que te tienes siempre con los pelos de punta, ¿no? Porque nunca sabes qué va a pasar, lo decía Javier. O sea, ya de por sí estamos rodeados de un montón de incertidumbre, aún así es un sector pues que tienes otoño-invierno, tienes primavera-verano, tienes que volver a empezar de nuevo. Entonces, bueno, pues yo creo que ese dinamismo hace que la gente le guste muchísimo, le mole mucho. Manuel. Bueno, sí, la verdad es que trabajar en moda mola y mucho.
De hecho, estamos en Ferrol, que tiene el eslogan Ferrol Mola, y nosotros el hashtag del grado es Heching Mola. Es un sector muy atractivo, pues un sector, date cuenta que la moda es algo que es inherente a la persona. Utilizamos la moda para vestirnos, para estar a gusto con nosotros, para comunicarnos con los demás. Es algo que está sometido siempre a procesos de cambio, lo cual también hace muy atractivo el sector. Y todos los componentes, pues, y esas soft skills que requiere el sector, de creatividad, de capacidad de socializar con cualquier tipo de cultura, idioma, etcétera, etcétera. Y aparte, pues ahora mismo, ¿no? con el reto que supone la digitalización, la sostenibilidad, etcétera, pues se está abriendo un mundo que incluso si parecía que no, pero está abriendo todavía mucho más el atractivo del sector para trabajadores de muchos ámbitos, pero sobre todo para decir, oye, este sector vamos a reivindicarlo, como se decía el señor Bello antes, vamos a reivindicarlo porque tiene mucho que dar a la sociedad, porque forma parte de la sociedad y de la cultura, y entonces lo que tenemos que hacer es que si mola, que todavía mole mucho más. Martín, vosotros que trabajáis también más en nivel directivo, ¿no? Sí. Yo diría mola, pero depende mucho también que una persona está buscando en el sector. También en su sector, nosotros trabajamos bastante en el sector de retail y moda es parte del sector. Sí, es un sector muy duro, entonces trabajar muchas horas normalmente con un ritmo muy fuerte. La retribución no siempre es a lo mejor en línea con otros sectores, entonces yo creo que sí mola, pero una persona tiene que pensar muy bien en qué sector y qué es la motivación para el sector. Y yo creo que lo bonito que tiene moda es que tiene un producto muy bonito y hay, creo que muchos sectores que tienen celos en el producto que tiene moda. Es lo que decía un poco Monse, ¿no? Que el ritmo es muy rápido y eso, si te engancha, puede ser buenísimo, pero si no, igual es lo que te frena un poco, ¿no? Antes decía Cristina también, ¿no? Que antes molaban más otros sectores como banca, consultoría, y al final los mejores de las promociones siempre acaban aquí, ¿no? En estos sectores, y cuando, bueno, un MBA, ¿no? La primera salida es esa. ¿Hay buen talento en el sector, creéis, Cristina? Yo creo que sí, y yo creo que a veces estos top talent de las universidades acaban en banca de inversión, acaban en consultoría estratégica, pero muchísimos de ellos se ven atraídos por este sector, por lo que comentábamos antes, ¿no? por el nivel de energía que traslada y la visibilidad que tiene también el sector y la cantidad de compañías que han nacido y han crecido. Si os fijáis en otros sectores, consumo, energía, bueno, pues el volumen de compañías es más estable, ¿no? Nosotros, bueno, en este sector salen como setas compañías que tienen éxito, otras que fracasan. Entonces, todo esto genera un atractivo especial, ¿no? Y si os fijáis también los private equities, este año y durante los últimos años han estado muy focalizados no solo en fashion, en retail en general. Ha sido el foco principal de estas pequeñas compañías que han ido creciendo y pues compañías de sudaderas que se pueden facturar 12 millones de euros en un año, ¿no? Pues claro, es un atractivo especial. Sí, yo creo que talento hay muchísimo, pero muchísimo. Es verdad, veníamos comentando, ¿no? en el taxi cuando veníamos para acá, que es un sector que lo tiene difícil, ¿no? Porque es verdad que si tú haces una comparativa salarial con el resto de sectores, siempre hemos sido un poco como los pobres del grupo, ¿no? O sea, sí es verdad que el sector retail, tú comparas un profesional con la misma categoría de un sector y otro y salarialmente sí que estamos un poco más bajos, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimo talento, hay muchísimo talento en España, y yo os lo digo con conocimiento de causa porque trabajo ahora mucho en el extranjero y me piden talento español de retail donde quiera que vaya. O sea, es como que nos valoran muchísimo por nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de adaptarnos, ¿no? Un poco al entorno tan cambiante como es el sector de la moda. Y yo creo que tenemos mucho más talento del que creemos, de verdad, muchísimo. Y luego yo creo que también hay un indicador, y es que empresas como Tesla, por ejemplo, cuando quiso hacer todo el crecimiento en España, lo primero que hizo fue venirse al sector retail a buscar talento. ¿Por qué? Porque
su modelo de negocio, que eran concesionarios, era muy o sea, tenía muchas similitudes con la dispersión geográfica que manejamos en retail, con el dinamismo de retail. Entonces, que sectores como la automoción, como la banca, como incluso otros varios como Pharma, que vengan a retail a buscar talento, quiere decir que talento hay, y hay mucho. O sea, yo tengo que deciros que hay mucho talento, hay mucha gente de la que aprender, sobre todo para los estudiantes, esto es un poco mi mensaje. Hay muchísima gente talentosa dentro de las organizaciones que pueden ser como muy buenos mentores para hacer un desarrollo profesional muy potente. Pero si tenemos buen talento y se paga mal, entonces el problema es retenerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que el sector, yo creo que el sector es muy atractivo. O sea, te atrapa tanto el dinamismo, lo que decíamos, ¿no? El producto, la moda, o sea, es algo como cool, es algo bonito, es algo en el que si realmente tú tienes sensibilidad por el producto, te atrapa. Entonces, prefieres no tener a lo mejor un desarrollo salarial tan alto como en otros sectores porque realmente lo que te aporta es tu desarrollo profesional, tu crecimiento y yo creo que un poco el estar con los trapitos, ¿no? Que a todos nos gusta. El mensaje del salario tampoco seamos desalentadores, ¿no? Yo creo que incluso cuando te captan de empresas multinacionales del extranjero te da la posibilidad de hacer una palanca importante y luego vuelves y te vuelven a comprar aquí. O sea, es decir, yo creo que tampoco estamos tan mal, ¿eh? Vamos a dar un mensaje comparativamente más con otros sectores. Sí. Manuel. Nada, ahondando en lo que están comentando, pues yo creo que sí que hay muchísimo talento y muchísimo talento que todavía está por salir, sobre todo desde esta facultad. Pero yo creo que uno de los atractivos más importantes que tiene el sector moda y cuando hablamos de retail es la emoción, ¿no? La emoción, la creación de percepciones, el estar experimentando con tu cliente de primera mano todo lo que es el proceso de vestirse, ¿no? y de comunicar con tu prenda. Entonces, pues no es extraño, entonces, porque que recurran al sector moda para buscar gente especializada en retail para que pueda transmitir una emoción, ¿no? Que no vas a un banco y parece un tanatorio. Oye, vamos a darle un poquito de emoción al proceso y tenemos que aprender en este sector de emociones, de contacto con el cliente, de crear experiencias con el cliente, que mejor sector que el de moda y sobre todo la parte del sector que está más en contacto con el cliente viviendo la experiencia de lucir, ¿no? La experiencia de transmitir esas emociones con lo que tú has vestido. Martín. Bueno, como Javier ha dicho antes, yo creo que es muy importante que incorporamos también en el sector moda perfiles de fuera, porque podemos aprender también de otros perfiles, sobre todo en tecnología, que no existe realmente todavía en moda. Y yo creo que justamente la parte del producto es tan atractivo que mucha gente no quiere cambiar el sector. Que no lo vemos tanto, por ejemplo, en gran consumo, donde trabajamos también mucho. Allí, a lo mejor, el compromiso con el producto es menos grande que la gente que trabaja en moda. Vemos mucho en moda que la gente quiere quedarse en el sector justamente por el producto. O sea, es una forma de retención un poco natural ya del propio sector, ¿no? Un poco tomando esto que dice Martín, ¿tú crees, Julio, que el sector es demasiado endogámico? Sí, yo creo que después de la pandemia el objetivo de muchas empresas del sector ha sido el tener beneficios, ¿no? La rentabilidad, ¿no? de los negocios, y eso ha hecho que la captación de talento de mandos intermedios hacia arriba aún sea más endogámica que tal vez antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual, si buscas esa rentabilidad, no te la puedes jugar con alguien que venga de otros sectores, y ha habido una concentración de talento aún más endogámica de lo que era antes, ¿no? Y para mí las empresas de moda tienen un reto, digamos en la línea de lo que comentamos ahora, ¿no? Que es conocer no solo a su cliente, como decía Javier, sino conocer el talento joven, ¿no? Que hoy tenemos aquí en la sala muchísimo talento joven que viene con ganas de trabajar, con ganas de triunfar en el mundo de la moda, pero con ciertas condiciones, ¿no? de bienestar, de conciliación, y ahí el sector de la moda y el retail tiene que dar un paso hacia adelante para entender qué es lo que busca el talento joven, sin jornadas muy extensivas, ¿no? que a veces se producen, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a jueves, o incluso en retail, trabajar 6 días a la semana. Considero que se tiene que revisar, porque la línea, ¿no? de
que se está llevando en los últimos meses y años es una semana de cuatro días, y el retail, en cambio, en muchas marcas mantienen, ¿no?, esos 6 días laborables, que es excesivo. Claro, es que también es difícil, ¿no?, de trasladar al retail. Bueno, para empezar, el teletrabajo en el comercio no lo puedes hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestiona esto, Cristina? Pues es uno de los principales retos del sector, claramente el punto de venta, porque evidentemente en lo que es corporativo, como en todas las compañías avanzadas, se está estableciendo políticas de teletrabajo ad hoc y avanzadísimas, y mucho más avanzadas que otros sectores, ¿no? Pero sí que es verdad que el punto de venta es el contraste en el que se encuentra este sector, ¿no? Y poco a poco, y no sé, quizás luego Ramón a lo mejor nos puede contar un poco sobre cómo avanzar en esto, porque es el desafío mayor, ¿no?, que se encuentra en este sector, porque la gente joven todos pedís nuevas políticas de teletrabajo, es el kit de la cuestión en cualquier entrevista que nosotros realizamos, ¿no? Además de otro tema que quizás luego podemos abordar, ¿no?, que es el propósito de la compañía. Yo creo que es algo que la gente joven lo tenéis muy arraigado, ¿no?, cuál es el propósito de cada una de las compañías. Pues con todo esto, evidentemente tenemos que hacer una reformulación, las compañías, nuestros clientes, vamos, de cómo abordar este tema, ¿no? Bueno, ¿tú crees que se ha aumentado la diferencia de condiciones, un poco por decirlo así, entre central y punto de venta, o que ha quedado un poco atrás? No, yo creo que sí. O sea, yo creo que casi todas las empresas de retail, para retener un poco el talento en el corporativo, sí que se ha ajustado un poco más a un teletrabajo o a trabajar a lo mejor 4 días de 5 y teletrabajar 1, pero es verdad que en el punto de venta es muy complicado. Es decir, o sea, el punto de venta es el contacto directo con el cliente, es donde tienes que estar ahí, y tienes unos horarios comerciales que en España pues son muy amplios, ¿no? Amplios, incluso pues en Madrid se abren los 365 días prácticamente, 363, con lo cual, pues bueno, es una realidad. Entonces, sí que es verdad que ha habido una diferencia, pero porque sí que las empresas, yo creo que han puesto de su parte para adecuarse a lo que es el corporativo, pero en retail yo creo que todavía no tenemos una fórmula, sinceramente. Manuel, vosotros que estáis en contacto con los estudiantes, ¿qué es lo que quieren ellos? No sé, quizás hay tanta demanda como número de estudiantes tenemos. Todos son diferentes, todos tienen talento, todos tienen su sensibilidad diferente, pero bueno, en principio lo que yo detecto mucho es mucha ilusión, mucha pasión por el sector, lo cual es muy importante, porque eso significa que al final vas a trabajar en algo que es tu pasión, y eso significa que bueno, no es algo tan sufrido, ¿no? Y aparte que es muy necesario, pues, como decían antes, una situación ya no de riesgo, sino de incertidumbre, pues el tener esa pasión es muy importante. Y evidentemente después todos desean hacer carrera en el sector, pero sin embargo yo les digo siempre que empezar por tienda es muy bueno, porque en el momento que tú pierdes de vista la tienda, incluso cuando llegues a lo más alto en el sector, si tú pierdes de vista la tienda, estás perdiendo de vista el contacto con el cliente, que es al final el jefe de verdad, ¿no? el que puede despedir a cualquiera solo decidiendo comprar en otra marca, ¿no? Entonces, la experiencia de la tienda se la recomiendo por eso. Aparte de lo duro, que a lo mejor, yo creo que a lo mejor no es tan duro muchas veces la intensidad horaria, como a lo mejor el no estar lo suficientemente preparado para lo que es entablar no una conversación, sino una relación con el cliente, ¿no? Porque a veces hay que saber manejar frustraciones, hay que saber manejar los casos de éxito también, que no se les van a la cabeza, etcétera, etcétera. Pero mi recomendación es siempre que empiecen por ahí y después que nunca lo pierdan de vista. No hay mejor CEO que el que baja de forma cotidiana a la tienda para ver cómo se está disputando la batalla día a día, ¿no? Que es la que nos hace al final ganar la guerra. Martín, ¿son mejores CEOs los que han pasado por tiendas? Sí, estoy muy de acuerdo con el feeling que tienes que mantener con la tienda. Trabajamos nosotros no tanto con puntos de venta, pero más con directores, pero si los directores no entran en la tienda y no saben realmente cómo percibe un consumidor la tienda, creo que estamos perdidos. Entonces, esta relación sigue siendo muy importante. En los puntos de venta sí veo que a lo mejor tenemos el reto más importante, porque nosotros trabajamos también mucho en el norte de Europa
El tema de personal, encontrar personal. Yo hablo con muchos directores sobre este tema porque a lo mejor no es algo tan obvio, pero hay muchas empresas que ya cierran tiendas porque no encuentran personal. Entonces, este es un reto creo que para todo el retail, no solamente el moda, y es un reto también para sectores como hostelería. Son para gente muchas horas que tiene que trabajar, salarios a lo mejor no tan altos, pero los puntos de venta son súper importantes. Entonces, creo que ahí tenemos un reto muy importante para el futuro. Hablando en concreto de los perfiles, ¿no? Ahora se ha mencionado una cualidad que podría ser buena, que es haber pasado por tienda, pero ¿qué soft skills buscáis vosotros cuando estáis buscando un perfil para el sector, Julio? Bueno, nosotros hace poco hicimos un estudio de competencias del sector de moda y retail, un mini estudio, y la número es lo que es el liderazgo, es la competencia, la soft skill más buscada, ¿no? Más necesitada. Después también aparecía el customer service, ¿no? La atención al cliente, el estar en contacto con el cliente, como hemos dicho. Y también añadiría yo, que no salía en el estudio, pero pasión por la moda es fundamental. Aunque a veces en los estudios no aparecen, se desdibujan ciertas competencias, ciertas soft skills, hay una que es inherente en este sector, que es esa pasión por la moda, que es el motor, ¿no? Por el que todos estamos aquí. Cristina. Yo en mi caso, este año, y ha sido denominador común, es la orientación a marca, ¿no? Y toda la parte de branding, toda la parte unido a eso, creatividad y capacidad de innovación, capacidad de avanzarse, ¿no? a todos estos retos y desafíos que se están produciendo, ¿no? Pero esa velocidad con la que los directivos tienen que innovar constantemente y orientarse, lo que decía antes a Javier, a marca, ¿no? Que no es tanto una soft skill, ¿no? pero sí que es verdad que es uno de los denominados comunes de lo que a mí se me ha pedido en los últimos meses, ¿no? Sí, sin ser para puestos necesariamente de marca, entiendo. Sin ¿no? ser para puestos de marketing, es estar muy orientado al consumidor, como decía Javier, ¿no? Porque sobre todo el fast fashion español se ha caracterizado siempre por estar orientado extremadamente a producto, ¿no? Y ahora se dan cuenta como la gente, y hablábamos, el talento prefiere irse a empresas a lo mejor pequeñas, pero que tienen un propósito, una imagen de marca, una capacidad de comunicación con el cliente tan innovadora, que antes donde querías ir pues eran a los clásicos grandes, pues ahora se te van hacia ese otro lado, ¿no? Entonces es importante, pues eso, lo que decía Javier, y que es lo que me encuentro yo cada día ahora. Sí, yo coincido mucho con ellos. Nosotros valoramos mucho la parte de innovación y creatividad, o sea, yo creo que es un sector que requiere salir mucho de la caja. Y entonces esas son dos competencias que para nosotros son claves, ¿no? El cómo reaccionas, tu inquietud también por lo que está pasando, ¿no? Socialmente y políticamente, en arte, en arquitectura. O sea, buscamos mucho esa inquietud, ¿no? Interna de los propios candidatos en los puestos más creativos, ¿no? Luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con sensibilidad por la moda, porque también es una cosa que requiere nuestro sector, y luego dependiendo un poco de las posiciones, pues ya te vas mucho más a lo que es el customer service, ¿no? Toda la parte de atención al cliente, de cómo reaccionas con el cliente, y ya no solo con el cliente externo, sino que también con el cliente interno, ¿no? Cómo estableces esas relaciones, un poco de co-creación, porque ahora yo creo que las empresas cada vez se potencia mucho más que todos los departamentos co-creen, ¿no? Proyectos, ¿no? Estamos, yo creo que saliendo un poco de estas son mis funciones y de aquí no me muevo, sino que estamos, yo creo que apostando mucho por el talento, ¿no? Y el talento yo creo que requiere mucho co-crear con el resto de departamentos, ¿no? Yo no trabajo en marketing, pero trabajo en recursos humanos y voy a hacer un proyecto de inbound marketing, y con el departamento de marketing voy a ver cómo atraigo talento, ¿no? Entonces tengo que co-crear con personas con las que no trabajo habitualmente proyectos, ¿no? Entonces, para mí, innovación y creatividad, el salir fuera de la caja también yo creo que es muy bueno, y yo creo que va un poco en relación con lo que decía Javier antes, ¿no? Esos descubridores, necesitamos descubridores en las empresas. Y luego la parte mucho de relación interna, ¿no? Y de relación con el cliente. Manuel, desde la universidad también tenéis que impulsar, no solo enseñar, ¿no? Hay que enseñar también esta parte. Bueno, te pueden comentar algunos alumnos míos que están aquí. Es curioso, el otro día estaba hablando con un alumno que ya se graduó en junio, la primera promoción, y porque estaba preguntando, mira, tengo esta jornada y quiero que me repitas algo que insististe en tu discurso de graduación. Y fue, oye, es que hemos hecho el grado y hemos hecho más de 350 exposiciones en público, en inglés, hemos hecho
ciento y algo business cases. O sea, es un grado que da para mucho, ¿no? Y además la forma de trabajar es la apuesta por creatividad, liderazgo, todas esas soft skills, la capacidad de comunicación con el resto, no solo en tu idioma nativo, sino en idioma extranjero también, porque al final uno de los atractivos de la moda es ser internacional, ¿no? Entonces, toda esa serie de habilidades las estamos cultivando a lo largo de los 4 años, que después es una de las muestras y uno de los feedbacks que tenemos de las empresas donde los alumnos están haciendo prácticas. Pero para mí, sobre todo, si tú has alineado toda la organización, la has orientado hacia el cliente, y ahí barro para casa, pero si tú das toda la organización orientada al cliente, tú al final lo que vas a tener es clientes muy leales, ¿no? Y así estoy hablando de, oye, no solo marketing y ventas, no solo el diseñador de productos, no, el departamento financiero tiene que estar orientado al cliente también, para a veces entender, oye, pues no tengo que maximizar el beneficio por producto, a lo mejor lo que tengo que hacer es sacrificar en pos de una mejor experiencia con la marca para que ese cliente repita. O sea, toda esa alineación lo que hace es que al final tengas empresas que tienen muchísimas más oportunidades de lograr pues, los objetivos que se hayan planteado, ¿no? Martín, a nivel directivo, de nuevo, ¿qué soft skills? Bueno, yo no me atreví a decir un soft skill porque creo que depende muchísimo de la función, si es en fashion design o si es más en dirección general, pero realmente creo que casi para todas las funciones la adaptabilidad a nuevos tiempos es súper importante. Nosotros también en assessments para directivos es un tema cada vez más importante, ver si una persona sabe adaptarse a la situación nueva, porque quien ha contado con el COVID, quien ha contado con ahora la guerra en Ucrania, yo creo que adaptabilidad es a lo mejor una soft skill que está más en línea de muchas profesiones o de muchas posiciones, pero depende muchísimo de la posición, por supuesto. Y hard skills, porque hubo años que era saber inglés, ¿no? Imagino, y saber usar el ordenador. Hoy hay que saber programar, hay que saber usar inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Yo creo que allí, para un director, siempre es muy importante crear un buen equipo. Entonces, al final, creo que no es importante que un director sepa hacer todo, pero tiene que contratar a los profesionales que sí, que sepan hacerlo. Por otro lado, si ves esta especialidad que está creciendo, tienes que buscar, creo que en algunas circunstancias fuera, porque a lo mejor no están dentro. Y yo creo que también es muy importante hoy en día, no solamente, creo que Víctor Coopers dice algo sobre eso, es un conocido escritor y coach. Al final, que suma es tu conocimiento, que suma también es tu experiencia o habilidades, pero al final que multiplica, que realmente hace la diferencia, es la actitud. Entonces allí creo que tenemos que marcar la diferencia también como profesional y por eso también nosotros miramos mucho en assessments esta parte. Julio, ¿hay Sí. que aprender a programar o cosas de estas? Programar no está de más aprenderlo, no es algo que... Pero sí que cada vez, obviamente, la inteligencia artificial está evolucionando, cada día se ve cosas nuevas y parece que está creciendo a un ritmo vertiginoso y, obviamente, en diseño, en lo que es diseño gráfico y en textos, en creatividades, etcétera, es una herramienta que tiene muchísimo potencial y, obviamente, tiene que venir añadida, ¿no?, a las competencias. Pero también en lo opuesto a eso está el trabajo manual, ¿no? La persona que hace, pues el que arregla un zapato, por ejemplo, difícilmente en el futuro se puede hacer con esa tecnología. De hecho, ahora hay una marca que va a abrir una tienda en Madrid que es internacional de calzado premium, que nos ha pedido un zapatero para trabajar en una tienda, no solo para reparar los zapatos de la marca, sino para reparar cualquier tipo de zapato. Y es, digamos, la nueva fase de la sostenibilidad, ¿no?, que es el reparar, ¿no?, reparar el calzado en este caso, con lo cual las competencias digitales, tecnológicas son importantes, pero también las artesanales, manuales, exacto. Cristina. Sí, bueno, comparto un poco lo que decíais, tanto uno como otro, ¿no? Pero en general
esta orientación y lo que hablábamos de análisis del dato y orientación a entender bien al consumidor requerirá pues, unas skills analíticas muy fuertes, ¿no? Que hasta ahora quizás se tenían pero no se explotaban y ahora realmente tenemos que tener una mentalidad de toma de decisiones estratégicas basadas en el dato, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Montse. Sí, yo creo Con los que... deberes, tenemos que aprender algo. ¿No? Bueno, yo creo que depende mucho del puesto. Yo creo que ponerlo como una generalidad, pues yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que sí que tenemos que estar como muy al día de todo lo que viene, pero yo creo que cada puesto requiere de unas habilidades. Entonces, bueno, pues habrá puestos, como ha dicho Julio, ¿no? Pues que potenciemos mucho lo artesano porque estamos dentro de una economía circular, y luego otros que sí que tengamos que apostar mucho por toda la parte más tecnológica, más de business intelligence, más de inteligencia artificial. Yo creo que depende mucho de la posición. No sé si alguien en el público tiene preguntas. Ya sé que cuesta romper el hielo, pero alguien tiene que hacerlo. Meteremos una por ahí. Esta es la actitud. Esto es una... ¿Te acercan el micro un segundito? Ahí está. Bueno, pues hola, encantada. Me llamo Irene Jácome. Estoy en segundo. Soy alumna de Manuel de Marketing y de Cadena de Valor Sostenible. Y pues mi pregunta va relacionada con el tema de la sostenibilidad, que me ha sorprendido como la carencia de esta palabra en las soft skills, porque no sé si pensáis que es importante o es necesaria una visión sostenible en el conjunto de la cadena de valor de la moda de cara al futuro de la industria, para innovar a la hora de, pues eso, del futuro, de cómo crear valor y añadir valor al producto que tenemos, pues, por ejemplo, para buscar esa emocionalidad con el que conectar con el cliente. Un poco eso, la sostenibilidad, ¿cómo la veis respecto a las características que tiene que tener el futuro de la industria? Muchas Gracias. Yo creo que todas las compañías hoy tienen unas exigencias de política de sostenibilidad elevadísimas, tanto las que cotizan en bolsa como las que compañías más pequeñas, y se les presupone ya eso, con lo cual todo rueda y todo gira en torno a la sostenibilidad. Ahora estamos en un momento de impulso en todo ello y luego se volverá algo intrínseco dentro de las compañías, ¿no? Con lo cual todo tendrá una derivada de sostenibilidad en toda la cadena de valor. ¿Y creéis que tener, un poco retomando tu pregunta, que tener background en sostenibilidad suma? Es decir, yo que sé, venir de una empresa que sea muy fuerte en ESG o tener alguna especialidad en ESG suma para diferentes puestos, Julio. Sí, yo creo que sostenibilidad, digamos, es a nivel 360, ¿no? A todos los niveles, no solo en producto, sino también la sostenibilidad, sobre todo las marcas, ¿no? que apuestan más por la sostenibilidad, no solo del producto, sino también en la gestión de personas, ¿no? En lo que es la responsabilidad social. Te das cuenta que hay un cambio de era, un cambio de mentalidad brutal, y la sostenibilidad, obviamente, digamos, es fundamental, ¿no? Forma parte de esta nueva era, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Hay una ahí al fondo. Manuel, ve tomando nota porque esto es un mini punto, yo creo. La nota. Hola, ¿se me escucha? Sí. Yo tengo una pregunta a nivel de candidatos. Comentaba Cristina que creo que hoy en día los candidatos tienen un target muy específico cuando buscan empresas para trabajar y que buscan mucho una misión, unos valores y un propósito. Entonces, quería preguntaros si realmente cuando hacéis procesos de selección hay un marco común en los candidatos. ¿Qué es lo que más buscan a la hora de buscar un trabajo? Pues, a ver, sí que hay un marco común, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo es identificarte con la marca. Yo creo que estamos en un momento en el que el candidato decide. Antes, o yo al menos vengo de una realidad en la que tú ibas a una empresa y buscabas trabajo y eras como que la empresa te dijera, ¿no? Yo siento que ahora es el candidato el que decide. Decide tanto la empresa como el candidato. Nosotros estamos un poco en el medio, pero me parece bonito, ¿no? Por el hecho de que el candidato tiene que ser consciente de lo que busca, de lo que quiere, de lo que espera, y ya nos lo dice desde el primer momento, ¿no? Entonces, sí que hay una parte muy importante de conciliación, sí que hay una parte muy importante de trabajo híbrido, ¿no? Entre casa y oficina. Sí que lo decía Cristina, ¿no? O sea, es muy, muy importante la parte
de valores, de cultura, de estar identificado con lo que cuentan las empresas, ¿no? Y de hecho, cada vez más las empresas tienen que crear comunidad, no solo con su cliente, sino también para retener y captar talento, ¿no? Porque ese talento tienes que enamorarle, tienes que buscarle, ¿no? Entonces, tienes que contar lo que realmente es la marca, lo que esperas de la persona que se incorpore y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, sí que hay un patrón común muy claro en el que el candidato nos pone muy clarito qué es lo que espera de las empresas y que realmente se tiene que cumplir, ¿no? No sé si estés de acuerdo, pero... Sí, ha cambiado mucho esto. Antes eran las grandes y todos querían ir a trabajar a estas compañías. Ahora tienes que atraer talento y para atraer talento tienes que crear pues un branding importante y tener mucha política de atracción de talento que bueno, a la gente de recursos humanos se lo pone muchísimo más difícil, ¿no? Y esto además ha sido en los últimos 6-7 años, sí. ¿no? Hasta ahora era muy diferente el flujo. Martín. Employee branding y todo lo que tiene que ver con la marca, la gente que quiere trabajar en una empresa que tiene un proyecto, entonces muchas veces sostenibilidad es un tema muy importante para ellos y lo veo en todos los niveles, en mandos intermedios, pero también directores que dicen, ahora quiero trabajar para una empresa que realmente aporta algo a la sociedad y a lo mejor con mucho idealismo, pero lo veo cada vez más. Otra cosa que también creo que es un reto que no solamente es atraer a la persona por la marca, pero también es por beneficios, gimnasio, yoga, lo he vivido casi todo en procesos que me pide eso, que hay estas posibilidades de hacer cosas que a lo mejor no piensas directamente en ello a priori, sobre todo para un viejecito como yo, pero sí es cada vez más importante para la gente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, pero se está animando. Sí. Aquí tenemos una adelante. Hola, yo también fui estudiante de Manuel, en realidad estoy en 4º grado de Gestión Industrial de la Moda y mi pregunta básicamente era cómo deberíamos gestionar nuestras expectativas. Es decir, la industria está pasando por un momento de transición bastante acelerado con la nueva Corporate Sustainability Reporting Directive, con los Green Claims y todo esto. Por lo tanto, nuestra perspectiva es, vale, hay un cambio hacia una sostenibilidad, una economía circular, y todo lo que estamos aprendiendo en la universidad es acerca de cómo realmente tenemos que respetar todo esto. Pero cómo se puede trasladar a ir a una empresa, asegurarnos de que está encajada con nuestros valores, con los valores que realmente la sociedad está esperando y cómo manejar esas expectativas. Interesante, ¿no? O sea, Sí. están un poco Yo creo los que candidatos por delante de las empresas. Sí, sí, Es un no, poco no, la es sensación. verdad, las empresas están reactivas en esto y poniéndose cuántas empresas nos piden que les ayudemos en la definición de ese propósito, ¿no? Porque se lo han encontrado tan rápido que es de difícil reacción, ¿no? Pero sí que van por delante. A ver, yo creo que las expectativas de cada uno también van un poco creciendo y decreciendo, ¿no? Muchas veces en el entorno laboral. Yo creo que cuando te incorporas a un proyecto con el 200% de todo lo que puedes entregar, ¿no? Entonces, te incorporas habiendo hecho una entrevista de trabajo donde te han contado un propósito, donde te han contado un poco las funciones, pero yo creo que también está mucho en vosotros el reconducir también luego dentro de la organización lo que podéis llegar a hacer. Yo creo que las empresas son... A veces, o sea, yo creo que son receptivas, ¿no? Entonces, si tú tienes un propósito también claro entre la organización, conoces la organización internamente y tú ves un camino en el cual puedes desarrollar para ti y para la empresa un camino, yo te animaría a que lo hicieras. O sea, yo creo que las empresas, yo lo noto cada vez más, o sea, están mucho más receptivas, quieren gente que aporte, que también rompa un poco con los parámetros que les ha llevado a ser lo que son hasta ahora, porque tampoco el sector te permite ser lo que has sido hasta ahora, tienes que evolucionar. Entonces, yo os animo a que cuando os incorporéis a un proyecto, si veis que hay algo que podéis aportar, comentarlo, o sea, no os quedéis ahí como diciendo, bueno, pues hago este trabajo que es el que me han dicho. No, yo creo que ni vosotros debéis, ni las empresas tampoco se pueden permitir el lujo de que el talento no aporte ideas innovadoras, que haga proyectos internos dentro de la organización, porque yo creo que va a ser una mejora para todos. Entonces, yo animo a que el propósito las expectativas las tienes también un poco que buscar tú.
O sea, no todo te va a venir dado. O sea, las empresas tampoco son un colchón de nubes donde tú llegas y todo lo que tú quieres se te da. Lo tienes que trabajar, pero yo creo que estamos en un momento en el sector del retail y de la moda en el que todo lo que tú quieras hacer dentro de una empresa, si lo compartes y es coherente, yo creo que sí que te van a dar paso a hacerlo. Sí. Entonces las expectativas las vas a creer también. Creo que priorizar muy bien las expectativas. Entonces, ¿qué para ti es lo más importante? ¿Es trabajar en una empresa sostenible o es más importante hacer carrera en una empresa multinacional que tiene a lo mejor muchas más posiciones para acceder? Yo creo que también es una pregunta que tienes que hacerte, ¿qué para ti es realmente prioridad número uno? Manuel, vosotros que trabajáis directamente con ellos, ¿no? Al final les estáis preparando un poco para la empresa del mañana, no sé si la de hoy. Bueno, ves que nos estamos anticipando algunas cosas. Sí. Yo, yo lo que es a nivel personal, lo que recomiendo a los alumnos cuando hablan conmigo es, primero, como habías dicho tú, para mí una de las soft skills más importantes es la proactividad, es decir, no te quedes esperando. Además, siempre que vienen a nivel particular les cuento siempre una parte de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la reina está corriendo y Alicia le pregunta, ¿pero qué haces? Correr. Oye, pero en mi país, cuando corres así, te mueves, te desplazas. Eso es un país muy lento. En mi país hay que correr mucho más. Yo digo lo mismo, hay que ser proactivo, hay que anticiparse. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos los días uno se levanta de cama, pues voy a ser más proactivo. Sin embargo, si tú si has encajado tu proyecto de vida en una empresa que tiene una determinada misión, visión y valores con los que tú encajas y que tú defiendes también, pues es mucho más fácil, ¿no? Y aparte estás mucho más deseoso de participar, ¿no? Entonces, hay una parte que hay que dejársela a los propios candidatos, que es, tú tienes que decidir, por un lado, si vas a ser un código de barras o vas a ser un número en la empresa, o si vas a aportar valor todo el día y todo el tiempo que estés en la empresa, ¿no? Aportar valor. Si aportas valor, al final se te reconoce el valor, ¿no? Y eso es lo que va a diferenciar el tener una carrera exitosa, independientemente de cómo defina éxito cada uno, a tener una carrera que bueno, va a ser más sufrida, ¿no? Entonces, hay que garantizarse la empleabilidad tuya toda tu vida. Hacerse imprescindible. También al final, en la gestión de expectativas, también tienes que tener en cuenta que tus expectativas hoy son estas, pero como vas a evolucionar en muchos sentidos y en tu vida van a pasar muchas cosas que van a condicionar como tú ves la vida en cada etapa, pues ser consciente de eso también. Es decir, oye, pues llega un determinado momento que a lo mejor lo que tengo que hacer es pido el cambio yo, o incluso que se está dando mucho, pues llegas a una determinada edad muy joven en la que decides, oye, pues cambio mi perspectiva y a lo mejor es eso, pues ahora quiero aportar algo a la sociedad, no quiero, pero desde mi punto de vista, con lo cual emprendo, o a lo mejor pues mi experiencia hace que pueda colaborar con muchas empresas, con lo cual pues me paso a la consultoría. Lo que yo quiero decir es que no te encasilles. Tienes que adaptarte y además anticiparte si puedes y al final que tengas que cada día por la mañana que digas voy a trabajar, ¿no? Eso es cambia las cosas, cambia las cosas mucho. Oye, si vas a estar 8 horas durmiendo, eso es una utopía, ¿no? 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando y después tienes 8 horas para el resto de tu vida. Bueno, pues esas 8 horas de trabajo, si son productivas, si son de verdad gratificantes para ti, desde todos los puntos de vista. Hablamos antes de salario emocional o salario en especie en otra serie, que cada día se valora más porque las reglas están cambiando e incluso pues, de recursos humanos la forma de atraer y de crear esa marca pasa por, oye, pues a lo mejor tengo que dar más palmaditas en la espalda, tengo que reconocer más el trabajo bien hecho, tengo que facilitarle pues un tipo de conciliación pues por el diseño de familia que sea, ¿no? Ya no sé cuántos diseños de familia tenemos, pero o sea, tiene que haber una especie de compartición de valores, de misión, de cuál es la visión, cómo nos vemos dentro de 10 años o 5 años, 10 años es demasiado largo plazo. Y si estamos todos en esa línea, al final la empresa funciona porque la empresa al final son personas, ¿no? Entonces, si tengo unas personas alineadas, si tengo unas personas gestionando esas expectativas, esa emoción, pues evidentemente todo sale, o por lo menos tiene más probabilidades de salir, ¿de acuerdo? Nos queda tiempo, perdón, para una última pregunta y creo que fuiste la primera en levantar la mano. Te acercan el micro un segundito.
Bueno, yo también fui alumna de Manuel, pero ahora estoy en tercero y desde el punto de vista de un estudiante que le queda poco para entrar al entorno laboral, al final pues es un poco inevitable pensar que es complicado y da un poco de miedo entrar a un mercado en el que hay tanta competencia y tanta entrada de talento constante y en el cual el consumidor está expuesto a estímulos constantemente. Así que, bueno, pues quería preguntaros cuál es ese punto de diferenciación que que creéis que deberíamos tener para triunfar en este pues mercado o al menos para pues mantenernos en él de alguna manera. Si le contestamos un poco brevemente y así nos da tiempo a añadir una última pregunta que tenemos por aquí delante. Bueno, respondiendo a tu pregunta, obviamente lo primero es lo que estás haciendo ahora, la formación, es el punto de diferenciación. En este sector de la moda y del retail no había tantas formaciones como ahora, sois un referente del grado que tenéis en el campus y como decíamos, cada vez hay más formaciones, ¿no? Y sobre todo, ser tú misma, lo que te motive a ti en tu interior es lo que tienes que buscar fuera. Hacemos esta última pregunta que teníamos por aquí delante. Gracias. Bueno, me llamo Rosana, por poner un contrapunto, ¿no? Todos los que han preguntado son personas jóvenes, muchos de ellos estudiantes. En mi caso yo soy emprendedora y emprendí pues, después de llevar 15 años trabajando en el mundo del retail. Y me gustaría, siguiendo un poco lo que decía antes Manuel, sacar aquí un tema que a veces es un poco tabú, que es el de la juventud en este business, ¿no? O sea, se capta talento, pero se capta talento muy joven, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la edad más alta, ¿no? Para moverte profesionalmente y por qué es tan complicado moverte en un negocio como este? Gracias. Yo creo que no tiene edad. Yo creo que tiene que ver con actitud e energía. Sí. Para dar un ejemplo, creo que ayer ha empezado una persona en un proyecto nuestro, tiene 56 años. Al final, lo más importante, yo he entrevistado a gente joven que me parecen viejos, porque no tiene curiosidad, no tiene ganas de aprender, y creo que son cosas fundamentales, y lo puedes tener en cualquier edad. Si tienes eso, creo que puedes llegar lejos con cualquier servicio, emprendimiento o que sea. Yo te doy un poco otra salida. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es con startup, por ejemplo, son empresas que no tienen una capacidad económica muy fuerte. Lo que sí incorporamos es perfiles senior, pero no a jornada completa, sino a media jornada. Es decir, pues a lo mejor tú después de 15 años de experiencia tienes un determinado paquete retributivo que ellos no lo pueden asimilar, pero sí necesitan tu conocimiento, tu experiencia, todo el bagaje que tú traes, incluso hasta la solidez y la madurez muchas veces de tomar decisiones. Y lo que hacemos es incorporar pues, a media jornada, ¿no? Pues oye, me incorporo 4 horas o trabajo contigo 3 días a la semana y puedes hacer lo mismo con otro proyecto de tal forma que, bueno, tú estás un poco como freelance, pero eres una freelance con el traje puesto, ¿no? Y con el sombrero de la empresa con la que estás colaborando y no sabes el tándem tan bueno, yo lo llamo maridaje perfecto, entre la juventud, las ganas, esas ganas de comerse el mundo y la templanza, la solidez de cuando ya llevas unos años de experiencia, pues aportarles también a un proyecto como esto. Entonces, está funcionando de maravilla, la gente está muy contenta también porque te metes también con gente joven que te aporta quizás lo que nosotros ya no tenemos, ¿no? Que es esa frescura, ese pues, ser nativo digital, que muchas veces nosotros ahí pecamos un poco. Y entonces es un tándem perfecto, a mí me encanta. Para mí es un maridaje que está funcionando de maravilla. Entonces, eres perfecta para ellos porque salarialmente te pueden pagar y tienen todo tu expertise y para ti también porque te aportan pues, una forma diferente de ver el negocio, mucho más dinámico todavía y funciona muy bien. Yo estoy muy contenta porque lo incorporamos mucho. Genial. Sí, me parece, o sea, el mix tiene que dar un producto que es más que la suma de las partes, ¿no? Es, esa adaptabilidad, ese ser early adopter en cada cosa que sale, el adoptar la nueva tecnología que sale, ahora criterios de sostenibilidad, etcétera, tiene que muchas veces ser, digamos, hay que aterrizarlo, ¿vale? Y eso te lo aterriza pues quien tiene experiencia en el sector y quien ya tiene cicatrices en el sector, ¿no? O sea, hay que compaginar las dos cosas es muy interesante. Yo digo siempre, cuando me preguntan por la edad,
Digo siempre yo tengo X años y me he quedado ahí, porque yo todos los años recibo chicos de 19. Pues ya está, yo me he quedado ahí también. Y son los que al final dices, vas a aprender mucho de ellos, de los alumnos, incluso aprendes muchísimo y te abren los ojos y eso en la empresa va a pasar. Y otras veces pues, también tienes que jugar el papel de, vale, perfecto, pero vamos a centrarte otra vez, ¿no? Con lo cual el equilibrio entre las dos partes tiene que ser el idóneo para cada tipo de empresa y según la clientela, porque date cuenta que al final somos moda, pero somos moda para gente de 0 años hasta gente de 99, 100. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes tú ese espectro, pues al final vas a entender mucho mejor a tu cliente, incluso tendrás gente que sea capaz de ponerse en sus zapatos y eso al final repercute en beneficio de la empresa. Estamos súper pasados de tiempo. Disculpad, porque la verdad es que se estaba animando muchísimo el debate. Ha sido una excelente pregunta, Roxana. Espero veros el año que viene, si podemos estar aquí de nuevo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a vosotros.